Ramón Lobo, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Hoy vamos un poco peor de tiempo porque además estaba escuchando lo que hacíamos en el tramo anterior sobre las torturas en Incharrondo. Qué fácil es criticar las torturas cuando son en Guantánamo, pero qué difícil les cuesta a algunos criticarlas cuando son en otro territorio, ¿no? En el tuyo. Es que nosotros somos los buenos, si somos los buenos nos tenemos que comportar conforme a las leyes. Y sí, es mucho más fácil ver las torturas en otro sitio, como es mucho más fácil decir Je suis Charlie Hebdo y después meter en la cárcel a los tuiteros y aplaudirlo. Exacto. Bueno, vamos a empezar, venga. Que además tenemos esa noticia que estamos contando además en los boletines horarios, una avalancha provocada por el mal tiempo de invierno. Ha dejado decenas de muertos y desaparecidos en Mocoa, que es la capital del departamento del Putumayo, en el sur de Colombia. La tragedia sucedió en la madrugada del sábado, cuando 3 de los ríos que pasan por esa ciudad se desbordaron a causa de las lluvias que habían caído durante horas. Desde Bogotá nos atiende la periodista de Caracol Radio, Mariana Palau. ¿Cómo estás, Mariana? Buenas noches. Muy buenos días a ustedes, Javier, Ramón. Les comento que la situación en Mocoa está realmente complicada. Las últimas cifras que tenemos nos dicen que hay 193 muertos, 202 heridos y por lo menos 200 personas que todavía están desaparecidos. 350 personas están heridas y 500 familias, alrededor de 500 familias se encuentran afectadas por este terrible desastre. Los esfuerzos de rescate y de ayuda son realmente complicados en esta región del país. Mocoa es una ciudad muy pobre, está ubicada prácticamente en el medio de la selva amazónica, se conecta con el resto del país por vía aérea o por una carretera realmente precaria que ha sido destruida por la avalancha, y esto significa que los rescatistas y la ayuda alimenticia, por ejemplo, se pueden tardar más de lo previsto en llegar. Mocoa también se encuentra en este momento sin luz, sin agua. El presidente Santos estuvo hoy todo el día en la ciudad supervisando los esfuerzos de rescate, en reuniones también todo el día. Le dio la orden al ejército de enviar carrotanques con agua para abastecer a la población de la ciudad. Sabemos también que la Cruz Roja, por ejemplo, ya reconoció que será necesario acudir a la ayuda humanitaria, ojalá de países vecinos. Mocoa en la noche del viernes recibió aproximadamente un 30% de la cantidad de lluvia que recibe cada mes, lo cual fue la principal causa del crecimiento de los ríos que corren a su lado. Santos ha recibido muestras de solidaridad y ofertas de ayuda de múltiples gobiernos, incluidos el nuestro. Tú comentas, Mariana, que no hay luz eléctrica, por tanto las labores están ahora mismo paradas hasta que se pueda seguir con esas labores de rescate, pero dices que hay cientos de desaparecidos, así que cabe imaginar que la cifra final se va a multiplicar. Exactamente, se esperan que las cifras de muertos por lo menos aumenten en el día de mañana. La Cruz Roja, por ejemplo, da una cifra un poco más alta, pero el gobierno en este momento solamente ha dicho que hay 193 muertos y 202 heridos. La verdad es que los esfuerzos de rescate son realmente complicados y por eso las cifras son inexactas en este momento, pero los oficiales dicen que hay 193 muertos. Mariana Palau, que es compañera periodista en Caracol Radio, nos ha hablado desde Bogotá en su madrugada, además. Mariana, un beso, gracias. Muchas gracias a ustedes. Mucho ánimo. Hasta luego. Cada día millones de inmigrantes indocumentados se enfrentan a grandes peligros en su búsqueda de una vida mejor. Cada día miles de ellos son deportados de los países a los que llegan. La deportación es a menudo traumática y puede ocasionar además graves problemas de salud. Uno de ellos se conoce como el síndrome de la resignación, pero curiosamente se da solamente en niños refugiados en Estocolmo, en Suecia. Es una historia que ha publicado el New Yorker, que debido a que es del New Yorker me ha dado más credibilidad. Ahora nos van a contar porque hay muchos detalles, en unos casos es más real, en otros casos parece ser que no, pero sí es cierto que hay niños, se cuenta la historia de un niño ruso que oye que van a deportar, que sus padres, es de Crimea me parece, que les van a deportar y entonces han estado intentando pedir los permisos y un día en el colegio un compañero de juegos, creo que el equipo de hockey desaparece, que es un afgano, y pregunta por qué y le dicen que es que este niño la han
de vuelta a Afganistán. Y el tío entra en una especie de coma en su casa, se tumba en la cama y no reacciona, no hay nada físicamente enfermo, pero el niño está como ausente. Los casos de esos niños dormidos aparecieron en 2003 en el Hospital Universitario de Estocolmo. La mayoría, pues proceden de la antigua Unión Soviética, ¿no? Y de la ex Yugoslavia. Sí, son casos antiguos. Ahora mismo no sé si con los sirios pasa igual o no, pero hay algo que se llama la blanca, que es cuando una persona renuncia a vivir y se va desconectando del mundo exterior, y parece ser que en algunos casos es así. Suecia es un país tradicionalmente generoso con los refugiados, pero rebajó el año pasado su política de asilo. Están deportando a cientos de solicitantes. Este proceso también lleva su tiempo, Ramón. Sí, no es fácil porque, Suecia junto con Alemania son los dos países más generosos, en el que no solo se ayuda a la gente a tener una casa, sino se les pone a aprender sueco al día siguiente para que se puedan integrar. Pero con toda esta ola que hemos vivido en Europa en el último año, pues se ha recortado mucho. Claro, son países democráticos en los que es necesario un procedimiento. Claro. Para ampliar esta historia contamos con la ayuda de Bartolomé de la Torre, que es endocrino y neuropsicólogo especializado en estrés. Él nació en Córdoba, pero lleva viviendo más de 50 años en Suecia. De hecho, nos habla desde Estocolmo. ¿Cómo estás, Bartolomé? Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Por qué estos casos solamente se han dado en Suecia? Bueno, una pregunta muy simple. Muy difícil de contestar. En mi opinión, existen diversas opiniones sobre este tema. Existen algunos que dicen que este fenómeno es exclusivamente sueco. Existen otros que dicen que esto no es cierto, que no está de acuerdo con la realidad. Yo voy a poner dos ejemplos. Uno, un profesor de psiquiatría y sus colegas, se pusieron en contacto con otros psiquiátricos de diferentes países, preguntando si ellos habían encontrado este fenómeno en el país respectivo. La respuesta fue negativa. No habían encontrado este caso. El profesor sueco llega a la conclusión que este fenómeno no solamente ocurre en Suecia, por lo tanto es exclusivamente para este país. Ejemplo número 2. Una psicóloga del Centro para Niños en Crisis de la Cruz Roja de Suecia, que viaja en muchos países, sobre todo en países afectados por cataclismo, guerra y conflictos, ha observado que este fenómeno ocurre incluso en estos países. Ya. Por lo tanto, son dos opiniones completamente diversas. Bartolomé, le voy a pedir que se acerque un poco más al teléfono si puede, porque más que en Estocolmo parece una caverna de Afganistán, de donde habla. Entonces, si puede acercarse al aparato, se lo agradezco. Sí. A ver, ahora un poco mejor. Ramón, querías preguntar. Sí, hay dudas sobre todos los casos. Hay veces que se dice que sí, que los casos son reales, que los niños entran en especie de este síndrome de ausencia, pero en otros casos se sospecha que son los padres que de alguna forma les predisponen para encontrar una excusa y evitar la expulsión. ¿Cómo es esto? Sí. En mi opinión, el que este síndrome sea exclusivamente sueco, para mí es un mito. O sea, yo no creo en esto. Y se pueden dar diferentes razones. Hablando de las causas de este síndrome, son, para mí, como especialista e investigador del estrés, he estado muchos años, encuentro que estas personas sometidas a este fenómeno sufren de la reacción al estrés intenso y durativo. Claro. La causa de este estrés es diferente en los diferentes países. Y aquí tenemos la controversia, ¿no? En Suecia, por ejemplo, el profesor que ha hecho la investigación preguntando a otros psiquiátricos de diversos países, llega a la conclusión de que la causa de que estos casos ocurran en Suecia
son debidos al procedimiento de investigación sobre las razones que las personas que buscan asilo presentan para obtener la residencia en Suecia. Y muchas veces las razones que presentan no están de acuerdo con la legislación del país y se encuentra que las autoridades tienen que informarles que no es posible obtener el permiso de residencia. Este es un factor del estrés intenso y como el proceso de investigación de las razones es muy largo, al menos en Suecia, llega este procedimiento a los síntomas de síndrome. Y provoca esas consecuencias. Le voy a hacer solamente una pregunta porque es que el sonido realmente parece mentira que en el año en el que estamos no podamos hablar con un país como Suecia con un sonido decente, pero esto es lo que pasa por hacer radio en directo, supongo. Solamente una pregunta, y es, en este caso de los refugiados, usted como experto, como neuropsicólogo, ¿creen que se adaptan mejor los niños que los adultos a los países a los que llegan? Bueno, yo esto lo dejo para las personas que están encargadas del cuidado y el tratamiento de estas personas. Pero, naturalmente, los niños que llegan solos, generalmente han tomado una decisión por ellos mismos. Y generalmente no son ya un poco mayores que los que vienen con los padres, que son generalmente infantes, jóvenes, muy jóvenes. Y por lo tanto depende incluso de los padres. El resto viene muchas veces que son entre la edad de 12 a 15, 16, 17 años, y ya las decisiones son tomadas por ellos mismos. Ya. Bartolomé de la Torre, que es endocrino y neuropsicólogo especializado en estrés. Queríamos hablar de este síndrome tan particular. Bartolomé nació en Córdoba, pero lleva viviendo medio siglo en Suecia. Nos ha atendido, como digo, desde Estocolmo, aunque parecía que estaba en el fondo del mar. Bartolomé, un abrazo, gracias. Sí. Muchas gracias. Hasta luego. Me da rabia, Ramón, porque ya sabes lo que cuidamos aquí, el sonido, que trabajes un tema como este y luego cuando llega la hora de ponerlo en directo, de repente fíjate que una línea telefónica sea así, en pleno año 2017 como estamos, ¿verdad? Bueno, mala suerte. Bueno, pues que buena semana, a ver lo de Colombia que nos deja. No hemos hablado de Trump y de eso llevamos un par de semanas sin hablar de Trump. Podríamos hacer un especial Trump dentro de poco, ¿no? Sí, y bueno, la música que suena así de fondo es un poco homenaje a Miguel Hernández. De hecho, por cierto, hay un reportaje de Irujo hoy en El País sobre toda la trama rusa de Trump. También pasa por España a través de una persona, lo que es muy recomendable. Sí, ahora el Guardian también venía una información llamaba a revisar un poco el sistema electoral británico, sobre todo las donaciones, por miedo a que el dinero extranjero pueda haber influido, por ejemplo, en el referéndum. El dinero extranjero que señala a Rusia. Ya tenemos 2 lecturas para esta mañana, para cuando acabe el programa, por supuesto. Exacto. Hasta luego. Chao. Con 3 heridas viene la de la vida. Del amor, la de la muerte. Con 3 heridas yo, la de la vida, la de la muerte, la del amor. Llego con 3 heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida. A vivir que son 2 días. Javier del Pino.